Durante gran parte de mi vida creí ser libre, que tenía el poder de elegir, de crear, de decidir mi destino. Pero la biología me demostró lo contrario. Mis hábitos me programaban, y con cada repetición inconsciente, reforzaba una realidad que decía odiar, pero que, en silencio, alimentaba a diario. Quizás creas que estás eligiendo ahora, pero si tu mente está en piloto automático, tu pasado está creando tu vida. Y esto no es filosofía barata, es ciencia. Tu subconsciente lo registra todo, y si no cambias lo que oye, siente y repite, te pasarás la vida intentando mejorar sin avanzar. Fue entonces cuando descubrí algo poderoso. El sonido es un puente. La frecuencia correcta, la palabra correcta, la intención repetida, llegan directo al subconsciente, sin resistencia. El audio adecuado puede reprogramar décadas de sabotaje silencioso. Y lo más increíble, esto ocurre sin esfuerzo racional, ocurre mediante la vibración. No tiene sentido pensar diferente si sientes lo mismo. No tiene sentido desear el éxito si tu vibración sigue en modo supervivencia. Fue escuchando, repitiendo y sintiendo cada día que mi cuerpo aprendió a manifestar otra realidad. No porque lo forzara, sino porque finalmente logré la coherencia. Si aún crees que el hábito es solo comportamiento, estás estancado, en la superficie. El hábito es vibración, es un patrón energético, y cuando cambias lo que oyes, cambias lo que emites. Y el universo, que siempre ha escuchado tu vibración más que tus palabras, comienza a responderte de maneras que nunca imaginaste. Crecí creyendo que la conciencia moldeaba la realidad, que si pensaba positivamente, mi vida se transformaría. Pero la biología demostró lo contrario. La mente consciente es creativa, sí, pero solo controla el 5% del tiempo. El subconsciente, que es automático, controla el 95% restante. Y ahí es donde empieza el problema, porque el subconsciente está programado, no cuestiona, repite, no elige, reproduce. Lo que aprendiste hasta los 7 años se ha convertido en código fuente, y este código se ejecuta en segundo plano mientras crees que tomas decisiones conscientes. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi programación estaba saboteando mis intenciones. Podía desear el éxito, podía visualizarlo, afirmarlo, desearlo, pero en el fondo mi sistema seguía creyendo que no era capaz, que no lo merecía, que era difícil. Y esa fue la vibración que se manifestó. La biología celular me ha demostrado que las células responden a su entorno. Pero ¿quién define el entorno? Tu mente. Y si tu subconsciente vibra con miedo, escasez, fracaso, por muy positivo que sea tu pensamiento, tu frecuencia generará más de lo mismo. Lo he experimentado en carne propia. Y entonces lo comprendí. Si quería un nuevo destino, necesitaba nuevos hábitos. Pero no cualquier hábito, sino hábitos que reconfiguraran el subconsciente. Ahí comenzó mi viaje de reprogramación, y con él se abrió un nuevo mundo de posibilidades. La mayoría de la gente no lo entiende, pero el cuerpo es un grabador biológico. Todo lo que vives, sientes y experimentas, lo graba. Y este registro no solo permanece en tu mente, se imprime en tus células, tu sistema nervioso y el campo electromagnético que emites constantemente. Te conviertes en un repetidor de lo que te moldeó. Recuerdo notar que ciertos comportamientos se repetían en mí como un reflejo. Ante el estrés, reaccionaba como mi padre. Ante el fracaso, reaccionaba como mi madre. No era una elección, era un recuerdo. Era un condicionamiento almacenado en el cuerpo. Y el cuerpo aprendió a tomar decisiones por mí. Esta es la parte más peligrosa. El cuerpo se convierte en la mente. Cuando esto sucede, te despiertas a la misma hora. Sientes las mismas emociones, repites los mismos pensamientos y obtienes los mismos resultados. Se siente como la vida, pero es repetición. Lo único nuevo es la fecha en el calendario. El resto es repetición emocional. Y esta repetición ocurre porque el cuerpo, condicionado, se siente seguro en lo familiar, incluso si lo familiar lo sabotea. La química del sufrimiento, la ansiedad, el miedo, es familiar. Y todo lo familiar, el subconsciente lo entiende como seguro. Por eso el cambio parece tan difícil.
porque el cuerpo lucha contra él. Pero una vez que comprendí esto, comencé a usar esta lógica a mi favor. Empecé a registrar nuevas emociones, a sentir antes de ver, usando audios, afirmaciones y sonidos que reacondicionaron el sistema. Y el cuerpo, poco a poco, empezó a aprender otro camino. Un camino que nunca había conocido, pero que empezó a reconocer como la nueva normalidad. Durante años, la ciencia creyó que los genes lo controlaban todo, que éramos prisioneros de nuestro ADN. Pero cuando comencé a estudiar epigenética, descubrí lo contrario. Los genes no determinan su destino, responden al entorno. Y ese entorno es químico, emocional y vibracional. En otras palabras, se puede moldear. Esto cambió por completo mi perspectiva sobre la responsabilidad. Porque si el entorno es el conductor de la genética, entonces soy yo quien afina el instrumento. Soy yo quien decide si la música que toco es armonía o ruido. El cuerpo capta señales, y estas señales vienen del exterior, pero sobre todo del interior. Lo que sientes, piensas, oyes y consumes es tu entorno. Las personas con las que te relacionas, los sonidos que oyes, los pensamientos que albergas, todo esto es información. Y esta información se convierte en bioquímica. Un pensamiento tóxico activa los genes del estrés. Una emoción intensa activa los genes de la curación. Durante mucho tiempo culpé a mi pasado, a mi entorno, a mi historia, hasta que me di cuenta de que podía crear un ambiente interno que lo reprogramaba todo. Ya no se trataba de dónde había nacido ni de lo que había sufrido. Se trataba de lo que elegía vibrar ahora. La célula no juzga, solo responde. Y fue al escuchar nuevas palabras, nueva música, nuevas verdades, que mi cuerpo comenzó a reorganizarse. La epigenética es esto, la prueba viviente de que no estás atrapado por lo que heredaste. Puedes reescribir la expresión de tu biología, pero comienza con el entorno que creas a tu alrededor y en tu interior. A la gente le gusta creer que tiene el control, que toma decisiones conscientes, que es dueña de su propio destino. Pero la verdad, por incómoda que sea, es que la mayoría vive bajo una ilusión, porque en la práctica es el hábito el que toma las decisiones. Y el hábito no te pide permiso. Yo mismo pasé mucho tiempo creyendo que mis decisiones eran racionales, pero eran solo reacciones automáticas, estímulo y respuesta, señal y comportamiento. El cerebro ahorra energía usando vías preestablecidas, y el subconsciente ejecuta estas vías a la perfección, incluso si nos llevan por un camino sinuoso. ¿Crees que elegiste no levantarte de la cama? Pero era un hábito. ¿Crees que decidiste no cambiar de trabajo? Pero era miedo condicionado. ¿Crees que elegiste reaccionar con ira? Pero era solo el viejo patrón que se repetía. Y lo peor es que cuanto más lo repites, más se profundiza este hábito. Es como cavar un surco en el tocadiscos de tu mente. El libre albedrío solo comienza a existir verdaderamente cuando reduces la velocidad de lo automático, cuando observas tus impulsos antes de actuar, cuando escuchas algo nuevo que altera lo viejo. Por eso los sonidos, las palabras, los mantras y el audio con intención son tan poderosos. Interrumpen el viejo guión y activan nuevos caminos. Cuando me di cuenta de esto, mi vida dio un giro. Dejé de intentar cambiar el comportamiento directamente y comencé a cambiar el patrón que lo creaba. Fue entonces cuando empecé a tener verdaderas opciones. No porque el mundo cambiara, sino porque por primera vez, quien tomaba las decisiones era yo. Todo en el universo vibra. Los pensamientos vibran, las emociones vibran, las palabras, los sonidos, los entornos, todo emite una frecuencia. Y lo más impresionante es que el cuerpo humano es un receptor perfecto. Percibe, resuena y se adapta. La frecuencia que consumes es la frecuencia que emites. Nunca lo había entendido tan claramente hasta que me di cuenta del impacto de los sonidos en mi propia biología. No me refiero solo a la música, me refiero a las palabras, al audio, a la información. Lo que escuchas repetidamente moldea tu vibración emocional, y la emoción es el lenguaje que el cuerpo entiende. Si escuchas constantemente tragedia,
críticas, escasez, conflicto. Tu sistema se pone en modo defensivo, vibra en contracción, cierra los canales de recepción. Pero si entrenas tu oído para escuchar posibilidades, afirmaciones, coherencia, tu cuerpo se abre, vibra en expansión, empieza a reconocer el éxito como algo natural. Y la repetición es clave. Escuchar una vez no basta. El subconsciente aprende mediante la exposición repetida, como en un niño que escucha la misma historia 1000 veces. Por eso empecé a crear audios con mensajes positivos, ritmos binaurales y frecuencias específicas. El sonido, bien utilizado, se convierte en una herramienta de transformación. Así lo entendí. La frecuencia es hábito. Lo que escuchas a diario te convierte en quien eres. No es magia, es neurociencia, es biología, es vibración en acción. El sonido correcto, repetido con intención, tiene el poder de romper viejos patrones y establecer nuevos códigos en tu interior. Cuando comencé a explorar el impacto del sonido en el cuerpo, me di cuenta de algo sorprendente. El audio puede acceder a áreas de la mente a las que el lenguaje lógico no puede acceder. Esto se debe a que el sonido no necesita pasar por un filtro racional. Entra directamente a través del sistema nervioso, atraviesa la corteza cerebral y llega al subconsciente. Fue al estudiar esto que comprendí el poder de los mantras, las frecuencias de solfeo y los audios de reprogramación. No son solo música relajante, son instrucciones vibracionales, estímulos que reorganizan el campo electromagnético del cuerpo. Literalmente, sonidos que hablan a las células. Empecé a dormir escuchando ciertos audios. Durante el sueño, la mente consciente se ralentiza y el subconsciente se vuelve vulnerable, abierto. Esta fue la ventana que encontré para dar nuevas órdenes, no afirmaciones aleatorias, sino mensajes cargados de coherencia emocional con una frecuencia que el cuerpo comprendía. Y los resultados fueron visibles. Empezaron a producirse sutiles cambios de comportamiento. Reacciones que antes eran automáticas se hicieron observables. El autosabotaje se desvaneció y surgió una nueva sensación de seguridad, como si el cuerpo hubiera empezado a confiar en su nueva programación. El sonido se convirtió en mi herramienta de sanación. No sustituyó la intención consciente, pero sirvió de puente para que llegara al inconsciente. Porque eso es lo que hace el audio adecuado. Disuelve la resistencia, abre nuevas posibilidades y muestra al cuerpo un camino vibracional que nunca antes había recorrido. Uno de los momentos más reveladores de mi viaje fue cuando comprendí la importancia de la coherencia entre el corazón y el cerebro. De nada sirve pensar positivamente si el cuerpo vibra de miedo. La mente consciente puede repetir 1000 afirmaciones, pero si el corazón no está en sintonía, nada cambia en la práctica. El campo electromagnético del corazón es mucho más potente que el del cerebro. Es el principal transmisor. Y cuando está desalineado, en conflicto o en duda, la señal que envías al universo es caótica. El resultado, una realidad incoherente y confusa, llena de resistencia y frustración. La verdadera manifestación comienza cuando el pensamiento, la emoción y el cuerpo vibran en la misma frecuencia. Esto es coherencia. Es cuando sientes lo que piensas, crees lo que dices y actúas en sintonía. En este estado, el campo que te rodea responde. La física cuántica lo llama colapso de la función de onda. Comencé a usar prácticas sencillas para acceder a este estado. Respiración consciente, gratitud genuina, visualización emocional. Y lo más importante, audio que estimulaba esta resonancia. Palabras que activaban sentimientos reales. El audio adecuado me ayudó a entrar en esta zona. Porque en última instancia, el universo no responde a lo que dices, responde a lo que vibras. Y la vibración más poderosa ocurre cuando el corazón y el cerebro dejan de competir y empiezan a colaborar. Es entonces cuando el campo se abre y posibilidades que parecían invisibles simplemente aparecen. La clave no está en acceder a un estado elevado una sola vez, está en mantener este estado. Esto es lo que genera la verdadera transformación. La mente que se manifiesta es la que vibra una frecuencia alta y constante, porque el universo no responde a picos, responde a patrones. Durante mucho tiempo,
Alterné entre expansiones intensas y profundas recaídas. Un día vibraba con confianza y al siguiente volvía al miedo. Era agotador. Hasta que comprendí que sentirlo una vez no era suficiente. Necesitaba entrenar mi vibración, hacer que lo nuevo me resultara familiar, enseñarle a mi cuerpo el camino de la constancia. Y fue el sonido lo que me ayudó a crear este nuevo ritmo interno. Empecé a usar bandas sonoras específicas para cada momento del día. Sonidos que me inducían a estados de concentración, calma, gratitud y empoderamiento. El audio se convirtió en mi compañero de viaje, como un director de orquesta interno que afinaba cada célula. Esto no es místico, es físico. La repetición del sonido crea circuitos neuronales, estimula los neurotransmisores, reorganiza el campo vibratorio y, lo más importante, enseña al cuerpo a mantener la nueva frecuencia incluso cuando el mundo exterior intenta devolverte al anterior. La consistencia vibratoria es la base del éxito sostenible, porque no se trata de manifestar algo, se trata de convertirte en la vibración de lo que deseas. Y cuando esa frecuencia se convierte en tu estado natural, el éxito deja de ser un evento y se convierte en una consecuencia inevitable. Si hay algo que he aprendido en este viaje es que no atraes lo que deseas, atraes lo que vibras. Y esta vibración proviene de los hábitos invisibles que repites todos los días sin siquiera darte cuenta. Cambia lo que tu cuerpo escucha y tu cuerpo cambiará lo que manifiesta. Escribe esto: el sonido que eliges hoy es la realidad que vivirás mañana.